Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre su servidor Bruno de la Garza, recordándoles que transmitimos desde las instalaciones de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, agradeciendo que nos sintonice el día de hoy, como cada semana, en este su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. En esta ocasión nos encontramos transmitiendo un programa pregrabado para el día 21 de abril. Transmitimos recordándole por el 89.5 de FM y por el 24.1 de televisión abierta. Estaremos atentos a todos sus comentarios que nos puedan hacer llegar a través de los diferentes medios de comunicación. El día de hoy les tenemos preparado un programa muy especial, hablando sobre pues temas relevantes de importancia para todo el sector económico de la capital queretana, así como de la región. Vamos a hablar sobre algunos aspectos fiscales importantes para considerar cuando nosotros estamos por realizar algún emprendimiento. Tal vez nos encontramos ya realizando alguna función productiva, algún trabajo de manera informal, queremos pasar a la formalidad porque ha crecido nuestro emprendimiento, porque esta es la necesidad de nuestra pequeña empresa, o tal vez ya la tenemos, pero no sabemos con qué es con lo que debemos de cumplir. Entonces estaremos hablando de eso el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, vamos a presentar algunos datos importantes. Una lista de verificación fiscal es un fundamental para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la optimización fiscal de la empresa. En México, como ya lo hemos referido anteriormente, cerca del 98% del sector privado se conforma por pymes. Una de cada 3 empresas no sobrevive el primer año de operación. Y eso, bueno, pues también va de la mano con el cumplimiento fiscal. Muy acorde con estos mes de abril, presentación de declaraciones anuales para personas físicas, pero también ya pasó el de personas morales. Entonces, si realizamos alguna función productiva, recordemos que debemos de ser cumplidos con nuestras obligaciones con la autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, que es quien nos vincula directamente con Hacienda en nuestro país. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas cuestiones que debemos de considerar tan importantes al momento de tomar decisiones empresariales o simplemente de realizar nuestro cumplimiento de manera cabal con la autoridad? El registro de la empresa, verificar que si nosotros ya nos estamos constituyendo de forma formal, nos encontramos correctamente registrados ante las autoridades fiscales. Así como nosotros, cuando somos empleados, contamos con un registro federal de contribuyentes, es decir, un RFC, que ya nos solicitan actualmente, pues para muchos trámites. Cuando tú vas al banco, te piden tu RFC, cuando abres alguna cuenta de inversión, de ahorro, independientemente de la institución financiera, te piden tu RFC. Pues de la misma forma, las empresas cuentan con su propia personalidad jurídica, es decir, con su propio registro federal de contribuyentes. Aquí tenemos el ejemplo del registro federal de una empresa. Tenemos iniciales de la empresa, fecha de la creación de la empresa y homoclave. Muy parecido a lo que contamos, con lo que contamos nosotros cuando somos persona física, ya sea asalariado o con actividad empresarial. Sabemos que se compone por nuestras iniciales, nuestra fecha de nacimiento y también una homoclave. Pues de la misma forma se estaría integrando el RFC de la empresa por las iniciales de la misma, su fecha de creación, que sería el equivalente a su fecha de nacimiento, y la homoclave proporcionada por el SAT. También debemos de contar con un registro público de comercio en el SIGER, así se llama el sistema. El RFC, bueno, es la institución que se encarga, eh, el, 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 el SAT, perdón, la institución que se encarga de brindar seguridad y certeza jurídica a través de la publicación de los actos jurídicos. Y si hablamos de actos jurídicos mercantiles, entonces iríamos al registro público de comercio. Actos jurídicos mercantiles relacionados con los comerciantes y que conforme a la ley lo requieran para surtir efectos en contra de terceros. Entonces, tenemos la autoridad fiscal, que es el SAT, donde nosotros nos registramos, y hablando de comercio, tendríamos
a el sistema, el registro público de comercio para los actos jurídicos mercantiles, considerando que cuando nosotros prestamos un bien, fabricamos un bien, vendemos algún producto, por decirlo de forma coloquial, pues necesariamente ya estamos realizando un acto mercantil. Entonces debemos estar registrados en el registro público de comercio. Algo también importante a tomar en cuenta o a considerar es que debemos de llevar un registro de contabilidad ya cuando estamos nosotros dentro de la formalidad. Mantener una contabilidad precisa y al día es nuestra obligación como contribuyentes. Esto incluye llevar el registro detallado de ingresos, gastos, inversiones y cualquier otra operación financiera relevante. El cumplimiento de las disposiciones o de entregar esta contabilidad por medios electrónicos ya viene contenido en la regla 2.8.1.6 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, no es algo opcional, es algo con lo que nosotros debemos de contar y que debemos de presentar regularmente para cumplir cabalmente con nuestras obligaciones como contribuyentes. Bueno, al realizar una función productiva a través de una persona moral. Vamos a revisar algunos artículos muy breves, pero muy importantes dentro de este cumplimiento normativo. El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación dice, en materia de registro federal de contribuyentes, se estará a lo siguiente, sujetos y sus obligaciones específicas. Las personas físicas y morales están obligadas a dar cumplimiento a las fracciones 2, 3 y 4 del apartado B. ¿Y qué dicen estas fracciones 2, 3 y 4 del apartado B? Nos habla de solicitar inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Lo que ya mencionábamos en un principio, contar con tu RFC, tanto si eres persona física, asalariada, con actividad empresarial o persona moral, que es el caso que estamos hablando el día de hoy. Proporcionar en el RFC la información relacionada con la identidad, domicilio y en general situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el reglamento del código, así como registrar y mantener actualizada una sola dirección de correo electrónico, un número de telefónico del contribuyente o bien los medios de contacto que determine la autoridad fiscal a través de las reglas de carácter general. Esto nos dice el inciso 2 que, bueno, pues es importante tener nuestros datos actualizados, que sean verídicos y que estemos localizables. Siempre es importante, ya es nuestra obligación tener nuestro buzón tributario, como ya se ha hecho mención anteriormente, tener los datos bien actualizados y ser siempre identificable. Eso es bien importante, porque hay veces que tal vez nos cambiamos de domicilio, olvidamos hacer la actualización y si olvidamos hacer la actualización y nos llega una notificación o llegan a requerirnos por alguna cuestión para hacer una visita de verificación y no nos encontramos localizables, eso va a generar una situación de conflicto entre nosotros y la autoridad fiscal, que es lo que debemos de evitar. En el inciso 3 nos habla de manifestar al Registro Federal de Contribuyentes, es decir, al RFC, el domicilio fiscal. Y en el inciso 4 nos dice solicitar el certificado de firma electrónica avanzada, es decir, nuestra e-firma. Contar, recapitulando. El inciso 1 es solicitar la inscripción al RFC. El 2, tener la información, pues toda la información referente a nosotros sobre identificación, incluyendo el domicilio. El 3, manifestar el domicilio fiscal de la persona moral, que puede ser el mismo, puede ser diferente al de la persona física. Y 4, solicitar el certificado de firma electrónica avanzada. Estos son, bueno, pues algunos de los aspectos básicos que deberíamos de considerar nosotros al momento de pues querer cumplir con la formalidad, de cumplir con nuestras obligaciones como nos corresponde. Dentro de las obligaciones, ya hablando concretamente de personas morales, porque estamos hablando de los emprendimientos que se transforman ya en empresas formales, en personas morales que cumplen además con sus obligaciones. El artículo 76 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos habla de lo que referimos, llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen, formular estados de posición financiera y levantar inventarios. Es lo que ya mencionamos, tener los registros actualizados y además llevados a cabo correctamente por la persona profesional que se encargue de ello, pues seguramente será un contador, hablando de estado de posición financiera,
los inventarios que se aprovisionan con la información que viene del departamento específico que se encargue de manejar el inventario, pero que se va a registrar finalmente en los financieros, en los estados financieros. Y bien importante, expedir comprobantes fiscales, porque de esta forma comprobamos la materialidad de las operaciones. Si no hay comprobantes fiscales, pues no hay forma de comprobar que se realizó la operación y además estaríamos incumpliendo con la obligación y perderíamos algunos beneficios como lo es la deducibilidad si es que nosotros vendemos algún producto terminado pues, y no estamos expidiendo comprobantes fiscales, probablemente pues no vamos a poder hacer la deducción de los insumos que nosotros compramos que sí nos facturaron, porque no va a haber contra qué deducirlo, ¿verdad? Entonces es bien importante cumplir con estas cuestiones. Algunos otros datos correspondientes a nuestras obligaciones que me parecen relevantes, presentar declaraciones, tu declaración provisional, así como el pago provisional. Cuando nosotros nos inscribimos en el RFC, entras al portal del SAT, modificas tu situación fiscal en función de la actividad que realizas y al hacer la actualización de tu actividad, tanto como persona física como persona moral, al finalizar te va a dar un acuse con la actualización de tus obligaciones fiscales. Es decir, la autoridad ya te está informando qué es lo que tú debes de hacer en función de tu nueva actividad. Y dentro de esas obligaciones que tú tienes, te habla de la presentación y del pago, tanto de las declaraciones provisionales de impuestos sobre la renta como de IVA. Porque, bueno, pues van a tener una diferente proporción si es para un servicio profesional que si es para, pues tal vez alguna actividad mercantil. Ya el detalle vendrá específicamente al realizar la modificación de la actividad y nos lo darán directamente en el portal. Se habla también en nuestro artículo 76, fracción 14, de llevar un control de inventarios. Ya lo habíamos mencionado, pero bueno, concretamente se encuentra en este artículo. Y en el 16, de informar a las autoridades fiscales de aportaciones de futuros aumentos de capital. Todo esto es importante, pues porque viene con contenido en ley, por lo cual, si ya nos estamos formalizando, debemos de cumplir obligatoriamente con ello. Las personas, bueno, las personas morales, para efectos de las nuevas disposiciones fiscales, están obligados a llevar contabilidad. Ya lo referimos. La contabilidad, bueno, ¿por qué se integra? Libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de evaluación. Vamos a llevar todo nuestro registro de lo que tenemos en las operaciones, en unidades, en pesos, se va a presentar en pesos a efectos de cumplir con nuestra obligación con la autoridad y eso sería todo. Ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de internet del SAT conforme a las reglas de carácter general para dicho efecto. Todo esto, bueno, pues es dentro de las obligaciones que tenemos como personas morales. Algunas otras disposiciones con las que debemos de estar siempre atentos es las modificaciones que puedan surgir año con año. Tenemos un documento llamado Resolución Miscelánea Fiscal. En este, bueno, pues se presentan todas las modificaciones a las leyes fiscales que se van a emplear durante el año vigente. Por ejemplo, aquí teníamos las del año 2024, tendríamos que revisar para este año las del año 2025 y nos hablan de alguna información complementaria o de algunas modificaciones concretas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Impuestos sobre la Renta, a la Ley de IVA, a la Ley de IEPS. Y bueno, ¿cuál revisaremos? La que nos aplique concretamente a la función productiva que nosotros estamos realizando. En estas modificaciones que se hicieron en el anexo 24 de la resolución miscelánea del 2024, nos dieron algunas aclaraciones sobre lo que es el catálogo de cuentas, un código agrupador del Servicio de Administración Tributaria y bueno, cuál era el catálogo. Sobre la balanza de comprobación, las pólizas del periodo, auxiliar de folios de comprobantes fiscales, auxiliares de cuentas y subcuentas, catálogo de monedas, catálogo de bancos, catálogo de métodos de pago. Toda esta información
que nos puedan presentar complementaria o modificaciones a las leyes deben de ser de consideración para nosotros, porque muchas veces afectan la forma en la que se presenta la información. Por eso es que debemos de estar también muy atentos a todos los cambios que se realizan a las leyes fiscales para poder dar este cumplimiento año con año, y eso lo vamos a hacer a través de precisamente la resolución miscelánea fiscal. Otra cuestión muy importante a considerar es evaluar y elegir el régimen tributario más adecuado para la empresa en la cual estamos o la que ya constituimos o la que teníamos informalmente que ahora queremos hacerla formal, considerando diferentes factores: de qué tamaño es, qué actividad productiva estoy realizando. Si estoy realizando un servicio, bueno, pues tendrá que ser una sociedad civil. Si estoy realizando un producto, bueno, tendrá que ser una sociedad mercantil. Y también diferenciar qué es una sociedad civil, qué es una asociación civil, dentro de las sociedades mercantiles, cuál es la que más se adapta a, al producto que yo quiero comercializar. Todo esto, bueno, pues lo podemos hacer de la mano de algún profesional, generalmente algún contador que nos pueda orientar, pues cuál sería el instrumento o el mecanismo más adecuado para nosotros. La ley establece 7 tipos de sociedades mercantiles. ¿En dónde viene esto? En la Ley General de Sociedades Mercantiles, tal cual así se llama. Y en sus primeros artículos menciona justamente cuáles son estas 7 sociedades. ¿De qué depende la elección para nosotros? De si se emprende, bueno, esta es una nueva característica que antes no existía. Hay una sociedad ya de un solo socio. Por definición, sociedad, pues son dos o más. Y dependiendo de cuántos tú quisieras incluir, es qué sociedad ibas tú a elegir. Si vas a elegir menos de 50 socios, pues te recomiendan un tipo de sociedad mercantil específica. Si tú piensas que puede ser ilimitada, bueno, pues entonces te van a recomendar una SA, que en México es la figura más utilizada porque es la más flexible, que vamos a mencionar en unos momentos. Si el capital con que se dispone también es importante, porque al momento de constituir la sociedad, no solamente se van a erogar gastos de constitución que se deben de considerar, tú registrarlo ante un fedatario público, generalmente un notario, pues además de causar sus honorarios, también la Ley General de Sociedades Mercantiles determina cuál es la cantidad de dinero que se debe de exhibir y garantizar al momento de constituir cada tipo de sociedad. Entonces también hay que considerar ese dinero, ¿no? Por eso es que es importante revisar cuál es el capital con el que se dispone, el tipo de administración que se desea. Si tenemos tal vez algún socio que queremos que sea parte de la administración, o si vamos a contratar un consejo de administración y nosotros solamente vamos a ser los socios capitalistas que la constituimos y no vamos a tomar decisiones. Bueno, todo eso ya está considerado por la ley. Por eso es que tenemos diferentes esquemas de sociedades mercantiles y que las responsabilidades son distintas. Eh, Hay responsabilidad ilimitada, por ejemplo, en una sociedad por comandita, a diferencia de la responsabilidad limitada que tendríamos en una sociedad de responsabilidad limitada, una SDRL o en una SADCB. El tamaño y volumen de la empresa, también por ingresos. Si yo estoy facturando 10 millones de pesos, pues no va a ser posible que yo constituya una SAS, una sociedad por acciones simplificada, que es la que se constituye con una persona y que no necesito ir al notario porque la puedo constituir desde Internet. Pues entonces también debemos de considerar el tamaño de la empresa y el volumen de ingresos. Bueno, pues otras características que ya nosotros determinaremos cuáles son las características específicas de nuestra empresa o sociedad. ¿Qué dice el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles? Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles y son las que tenemos aquí: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, que es la figura más utilizada en nuestro país, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificadas, la SAS, la que les decía que es la última, por eso viene en el inciso 7. Las
Otras sociedades, bueno, pues ya tiene bastante tiempo que se han considerado por la ley. Y si quisiéramos compararlas, la SADCB respecto de la sociedad de responsabilidad limitada, respecto de la sociedad por acciones simplificadas, la sociedad anónima de capital variable, pues es una sociedad mercantil cuyo capital está dividido en acciones que pueden ser transferidas libremente, lo que facilita la movilidad del capital. Como lo mencionaba, es la sociedad más flexible que hay en nuestro país. Se apertura con un mínimo de 2 socios y no hay un máximo de socios que se puedan incluir. El capital mínimo legalmente establecido y dividido entre accionistas, bueno, pues es variable y puede aumentar o disminuir con ciertas formalidades a través del fedatario público. La responsabilidad es limitada al aporte del capital. La transmisión de las partes sociales, bueno, en esta cuestión las acciones pueden ser libremente negociadas, se pueden comprar y vender libremente. Tiene una asamblea de accionistas y un consejo de administración, si nos orientáramos en los órganos de gobierno, y el proceso simplemente requiere de una escritura pública, inscripción en el registro público de comercio y ya. Esta es la figura más empleada en nuestro país porque es la más flexible. Entran cualquier número de socios, salen en cualquier momento y bueno, se constituye con una garantía de 50,000 pesos y únicamente, bueno, me parece que son los puntos más importantes a considerar. Luego, otra figura muy utilizada en nuestro país es la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios limitan su responsabilidad al capital aportado también y las participaciones sociales no pueden ser libremente transferidas, a diferencia de la SADCB. Tiene un mínimo de 2 socios, de igual forma, pero el máximo es de 50. La SADCB no tiene máximo. El mínimo legalmente establecido, pues es mucho más bajito que la SADCB. Son 3,000 pesos en comparación con los 50,000 de la SADCB. La responsabilidad de los socios también es limitada al aporte del capital. Se requiere el consentimiento de los demás socios para la transmisión de las cuotas sociales. En la constitución o en la organización que tienen hay una asamblea de socios y administradores. Y el proceso, bueno, también incluye escritura pública, inscripción en el registro público de comercio. Y si nos vamos a la última, que es la más reciente, la de acciones simplificadas, es una nueva figura jurídica diseñada para facilitar la creación de empresas por un solo accionista o por varios, limitando su responsabilidad al aporte de un capital de pues aproximadamente un poco más de 7 millones de pesos. Entonces, ¿cuántos accionistas pueden ser? De 1 a 99. No hay un mínimo de capital social establecido por ley. Su responsabilidad se limita al aporte del capital también. Pueden establecer libremente los estatutos, por lo que generalmente son de libre transmisión para la transmisión de las partes sociales. Se puede constituir por una asamblea de accionistas o un administrador único o un consejo de administración. Esto es opcional. Y el proceso de registro es más simplificado que las anteriores. Se registra en línea a través de la plataforma de la Secretaría de Economía. Estas son las 3 sociedades más utilizadas en México: SADCB, la SDRL y la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas. Muy bien. Respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Cumplir con todas las obligaciones tributarias es necesario hacerlo en los plazos establecidos. Esto incluye la presentación de declaraciones y el pago de los impuestos correspondientes, como el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto sobre nómina, entre otros. ¿Por qué es importante? Si estamos hablando de una persona moral, pues deberemos considerar el pago, la presentación y el pago de los impuestos de los pagos provisionales. Muy bien, me parece que se nos ha terminado el tiempo el día de hoy. Me parece que seguiremos hablando más adelante de este tema tan importante como lo es la constitución y el cumplimiento fiscal de las empresas. Le agradezco el habernos sintonizado el día de hoy. Se despide Bruno de la Garza y nos vemos en la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.